Ya hemos terminado nuestra serie de los 4 caballos con sus respectivos jinetes. Ahora vamos a ver el quinto sello. Las cosas aquí en la tierra se ven de una forma, pero en el cielo Dios la ve de otra forma. Dice Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí en la tierra se veían puros muertos, pero allá Dios lo ve como almas que están debajo del altar. ¿Qué es el altar? En el altar se sacrificaban los corderos, los animalitos, y aquí se está sacrificando seres humanos que han creído en Dios. Ellos mueren no solo por plagas, por pues segundo sello, tercer sello, cuarto sello, sino también por persecución. Este quinto sello no nos está marcando tanto tiempo, sino nos está alumbrando nuestros ojos a algo que está sucediendo. Vamos a mirar quiénes son estas personas de las que se nos está hablando. En Efesios capítulo 3, versículo 9, se nos habla del misterio de esta dispensación, que es la iglesia. Así que la primera dispensación sería Israel, la ley de Moisés, los rituales que tenían, etc. Y luego la ley de Jesús, la iglesia. Ahora tenemos una tercera dispensación, los santos de la tribulación. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Para esto vamos a mirar Zacarías capítulo 8, versículo 23, que dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hay un rumor, hay un nuevo rumor de que Dios está con Israel. Pero la verdad es que Dios está enfadado con Israel. Los está reuniendo por mano del anticristo, llevándolos a su propio territorio. Pero aquí estas personas agarran el manto de una persona, 10, son muchas personas de las naciones de diferentes lenguas que quieren irse con Israel porque han escuchado que Dios está con Israel. Vemos que ahí el capítulo 9 nos menciona el primer sello de Dios juzgando a las naciones vecinas. Y luego vemos el rapto. El rapto lo podemos observar en Zacarías capítulo 11, versículo, empecemos desde el 10. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Ahí es el arrebatamiento. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres de mi rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. En otras palabras, aquí, cuando ocurre el rapto, ellos entienden, ellos captan el testimonio de Jesús, ellos todo lo que han aprendido anteriormente encaja y ellos empiezan el tercer movimiento, la tercera dispensación. Eso algunos lo entienden por sí mismos, otros no. Vamos a mirar eso mismo que está relatado en Sofonías capítulo 3, versículo 12. Dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Es exactamente lo mismo que dice Zacarías. Cuando ocurre el rapto, los pobres que miran a Jehová creen en él. Seguimos mirando el quinto sello, dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ellos estaban clamando porque no estaban muriendo solamente por Gog y Magog, por la hambre, por mortandad, peste, fieras, sino aparte de eso, el imperio los estaba matando, los estaban degollando y decapitando, estaban muriendo. Más adelante, todavía no se ha decretado el 666, la marca de la bestia, pero aquí nos está tipificando que ellos o se ponen la marca o mueren, ¿sí? Ellos están dando el último sacrificio. Puede que Dios estaba un poco molesto con alguno de ellos. ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no te fuiste en el rapto? Pero
Ahora que ya creyeron, tienen una situación un poco compleja. ¿Quiénes son estos de la tercera dispensación? También podemos hablar de que son un resto de la descendencia de Israel. Dice Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No lo dice claramente. Primero la iglesia, el varón, el hijo varón, es arrebatado porque el dragón estaba ahí queriendo comérselo en Apocalipsis 12, y el dragón se va a buscar a esos restos de la descendencia, podemos decir los santos de la tribulación. Eso también lo encontramos en Isaías 66, que Israel va a ir a predicar como nunca antes ha podido predicar a las naciones lejanas que no vieron la gloria de Dios, ni conocieron, ni lo conocieron. Y Dios va a agarrar de esos santos de la tribulación, los va a agarrar como levitas y sacerdotes. En Daniel capítulo 12, versículo 12, dice que hay otra cosa que ellos deben hacer. No solo ser, no solo ser como cordero al degolladero, sino también ser inteligente. ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay seguridad? Orar a Dios, rogarle a Dios, Dios, ayúdame en esta situación tan difícil. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, haciendo una referencia al misterio de esa tercera dispensación, que son los santos de la tribulación. Bienaventurados, 75 días antes de la abominación desoladora, y desde la abominación desoladora hasta la segunda venida, 1260 días, para un total de 1335 días, donde ellos van a ser tomados vivos para entrar al milenio vivos. Eso es una bienaventuranza, dice Dios. No solo sacrificarse. Si toca sacrificarse, entonces que así sea. Pero si uno puede retener su cuerpo para entrar vivo al milenio, eso también es bienaventurado, dice el Señor de los ejércitos, desde Daniel capítulo 12, hace mucho tiempo atrás. Ahora miremos otra bienaventuranza. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados no solo los que esperan y llegan hasta la segunda venida, bienaventurados también los que mueren, porque sus obras siguen con ellos, porque a través de ser un mártir para el Señor, a través de sus buenas obras, muchos más van a poder creer durante ese tiempo tan difícil. Vamos a mirar esta siguiente pregunta. ¿Cuándo van a resucitar los que mueren? Dice bienaventurados. ¿Cuándo van a resucitar estas personas que están debajo del altar? Miremos Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sí? Israel y la iglesia, los que reciben facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo vivieron? Dice ahí, y vivieron, esa es la palabra clave, y reinaron con Cristo 1000 años. Estas tres dispensaciones van a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, ellos también van a resucitar al inicio del milenio. Cualquier persona de los que entraron vivos, ellos tienen más hijos, tienen más hijos, tienen más hijos, y luego al final del milenio
se nos dice que hay una segunda resurrección. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección es al final del milenio. Cuando se completan los días del milenio, van a resucitar aquellos, como dice la profecía de Isaías, el que muere de 100 años es un joven y es porque fue maldito. Si esa persona muere, va a ser transformada y resucitada al final del milenio. Acompáñanos al sexto sello.